hablarle bajo el tema arquitectos de nuestro propio destino. Cada uno de nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. ¿Cómo así, pastora? Aleluya. Aunque nosotros entendemos que la definición de destino no es igual a lo que el mundo entiende, como lo entendemos los creyentes. Los hijos de Dios sabemos que tenemos un propósito. El mundo entiende como destino algo distinto, algo diferente. Cuando algo le sucede a alguna persona, dicen es que ese era su destino. Pero nosotros como hijos de Dios entendemos que el propósito de Dios es el que nos lleva a cumplir su palabra, su promesa. El propósito de Dios es el que nos encamina a hacer su voluntad. Aleluya. Pero esta frase me impacta cuando yo la encuentro en un libro que la escribe un poeta mexicano llamado Amado Nervo. Él escribe esta frase y dice: tú eres el arquitecto de tu propio destino. Y a pesar que este hombre fue una persona sin temor a Dios, pero llegó a entender que nosotros mismos vamos construyendo la vida que queremos vivir. Oiga bien, nosotros mismos con nuestras decisiones, aleluya, que tomamos en el presente, vamos construyendo nuestro futuro. Las decisiones de hoy van a repercutir en mi mañana. Lo que yo hoy forje se va a reflejar en mi futuro. Así que por eso es que esta frase es tan impactante, cuando yo entiendo que un hombre mundano, un hombre pagano pudo decir: somos los arquitectos de nuestro propio destino, porque lo que yo decido, aunque los creyentes sabemos que nuestra vida está en el hueco de la mano de Dios, pero yo decido cómo le sirvo, yo decido cómo le adoro, yo decido cómo camino, aleluya, el camino del Señor. Yo decido, aleluya, el destino hacia donde yo quiero ir. ¿Está conmigo? Aleluya. Así que somos arquitectos. Dele un codazo al que está al lado suyo y dígale: somos arquitectos. Somos arquitectos de nuestro propio destino. Y el arquitecto es la persona que se encarga de proyectar. Oiga bien, el arquitecto es el que se encarga de diseñar, de dirigir la construcción de un edificio. Así que en el sentido espiritual, lo que decidimos hoy, te lo vuelvo a repetir, lo que decido hoy, lo que decido en mi presente, aleluya, va a afectar mi futuro. Así que cada decisión de hoy va a formar mi mañana. Cada decisión que yo tome el día de hoy, aleluya, va a verse reflejada en el futuro. Así que por eso es que es importante que pensemos bien las decisiones que vamos a tomar. Ay, deje ver si estoy hablando con alguien. Aleluya, las decisiones que yo voy a tomar, hermano. Por eso es que la escritura nos enseña que cuando estamos sin paz, en un momento de aflicción, oiga, no podemos tomar decisiones. No podemos tomar decisiones cuando estamos en una encrucijada sin paz. Aleluya. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y hallamos la paz, entonces voy a decidir lo que yo voy a hacer. Pero en mi mente, hermano, cuando está turbada, no puedo tomar decisiones, porque tomaré malas decisiones. Pero cuando encuentro la paz de Cristo, entonces Él me va a dirigir, Él me va a enseñar, Él me va a guiar. El Espíritu Santo me va a guiar qué es lo que yo debo hacer en mi presente. Oiga, eso es maravilloso. Y me encanta porque hay hombres que parece que tejen su historia, digo yo, con hilos luminosos.
Y no es que la están tejiendo por sus hazañas militares o por las riquezas que ellos poseen, ni por la fuerza humana, pero sí por la fuerza interior de su carácter, sí por las decisiones que ellos toman y van construyendo sus vidas y van forjando un carácter y van formando una personalidad y van formando una identidad en Cristo. Aleluya. Y esas historias, hermano, que están registradas en la Escritura, tan impactantes para nosotros, hermano, nos dan una gran enseñanza. Porque hay hombres en la Escritura, hermano, como este que vamos a ver en esta tarde. Vamos a meditar en este hombre llamado Josías, que la Biblia dice en los textos que leímos que fue un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero me llama la atención el versículo anterior que nosotros leímos. Dice que él comenzó a reinar a la edad de ¿qué? 8 años. Oiga, un niño de 8 años en nuestro tiempo, hermano, no tiene la capacidad, aleluya, de visualizar tal vez lo bueno y lo malo. Bueno, en este tiempo en el que estamos, ¿verdad? Aleluya. Pero un niño de 8 años todavía no tiene la capacidad, amado hermano, de saber qué es bueno y qué es malo, de saber lo recto o lo incorrecto. Pero acá la Biblia registra que este hombre llamado Josías comenzó a reinar a la edad de 8 años. Pero eso no me impacta. Lo que me impacta es que en la Escritura también vemos a otro rey que comenzó a reinar a los 8 años, llamado Joás. Y cuando yo comparo sus historias, hermano, parecen ser similares en muchas cosas. Parecen parecerse en muchas situaciones. Y cuando yo vengo a ver la vida de Joás, que fue un rey antecesor de Josías, yo vengo a ver que también reinó a los 8 años. Pero su historia es más impactante todavía que eso, porque dice la Biblia que a la edad de 1 año mataron a su padre Ocosías. El padre Ocosías era el rey que estaba en ese preciso momento reinando, pero fue a visitar, aleluya, al reino de Israel, a aquel rey que también estaba enfermo, y lo fue a visitar. Pero ahí llegó Jehú y mató a todos ahí, aleluya. Entonces dice la historia que cuando Ocosías lo matan, la abuela, que era Atalía, déjeme sentar esta base. Atalía era la hija impía de Jezabel y de Acab. Usted sabe que Acab y Jezabel reinaban en el reino de Israel, aleluya, y en el reino de Judá estaban los reyes del linaje de David. Estaban los reyes, hermano, del cual vendría la descendencia santa, la simiente santa, el Mesías, aleluya. Y por lo tanto, hermano, había guerra entre ellos. Pero en cuanto Acab y Jezabel comenzaron a reinar, la Biblia dice que hicieron alianza con Judá. Dile un codazo al que está al lado suyo y dígale: cuidado con aquellas alianzas, cuidado con aliarte con los yugos desiguales, cuidado con hacer alianza con aquello que no tienes que aliarte. Dice la Biblia que ningún soldado que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo ha tomado por soldado. Aleluya. Cuidado con las alianzas. Ay, hermano, hay chats que tenemos que cerrar. Ay, Dios mío, hay conversaciones que no tenemos que abrir en este tiempo de tecnología, hermano, donde el enemigo se ha infiltrado en las redes sociales. Y usted no sabe las estadísticas, la cantidad de matrimonios, hermano, que se han roto a causa de las redes sociales, porque se le dio un acceso a una persona que no era que no era parte, hermano, de tu vida, aleluya, y que vino a ser el tercero en discordia. Aquí. Entonces, por eso es que la Biblia nos advierte de no hacer alianza. Y usted dice: pues, ¿qué tiene un amiguito que yo tenga?
que tiene una amiguita que yo tenga en las redes sociales. No tengo amigos. De perdida por las redes sociales. Ay, 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 hermano. Y allá han venido las más grandes infidelidades. Allá han venido los más grandes fracasos, donde el creyente se deja engañar. Aleluya. Y hace un clic aquella conversación. Y entonces, hermano, fue historia. Alguien puede darle un aplauso a Dios en esta tarde, para no sentirme así tan sola, hermano. Aleluya. Y me llama la atención porque estos reyes hicieron alianza y dijeron: vamos a aliarnos. ¿De qué manera? Usted sabe que en el tiempo antiguo eran los hijos dados en matrimonio los que sellaban la alianza. Y dijo Jezabel: pues yo tengo una hija llamada Atalía. Y dijo: la vamos a casar con tu hijo, oh rey de Judá. Hermano, en ese tiempo el rey de Judá era Josafat. Josafat le dio a su hijo, a la hija de Jezabel. Ay, hermano, Atalía, créame, hermano, por los anales de la historia, que era la misma personalidad de Jezabel introducida en Judá. Era la misma persona, el mismo espíritu de Jezabel introducido en Judá. Y ahí, hermano, y ahí comienza el desastre. Porque la reina Atalía, cuando oye que su hijo es asesinado en la guerra, que lo mataron, hermano, viene entonces y mata a todos los nietos. Oiga, hermano, si no era malvada esa mujer, mató a todos los nietos, porque ella decía: si yo dejo vivo a alguno, él será el rey de Israel. Y ella era seguro que la iban a matar, era seguro que la iban a desaparecer, la iban a destronar. Ella de alguna manera había reinado detrás. Ay, ay, ay. ¿Alguien entiende eso? O sea, estaba el esposo que era el rey de Judá, hermano, pero atrás estaba Atalía. Ay, Dios mío. Detrás estaba la manipulación de una mujer impía para hacer caer a Judá, para hacer pecar al pueblo escogido de Dios. Amado hermano, por eso es que las decisiones que hoy, las decisiones de hoy, aunque parezcan buenas, hay puertas, hermano, que se abren que no son de Dios. Hay puertas, circunstancias que parecen muy buenas, pero cuando usted se introduce a eso, se da cuenta que ahí no está Dios. Pero eso apareció en el momento exacto, preciso, en el que estábamos necesitando. Mire que a veces las cosas que aparecen para suplir nuestras necesidades no son siempre de Dios. No, déjeme repetirlo eso. A veces las cosas que se presentan para suplir nuestra necesidad, muchas de las veces no es Dios poniendo, es el adversario presentando algo deleitoso delante de tus ojos para que tú digas: oh, yo tengo necesidad, aquí apareció la respuesta a mi necesidad, aleluya. Pero la decisión de hoy, hermano, repercute en tu mañana. Alguien puede gritar conmigo: yo soy el arquitecto de mi propio destino. Lo que yo decido hoy va a afectar mi futuro. Entonces, hermano, vemos a Atalía asesinando a todos los nietos, porque si no los mataba, la destronaban a ella. Pero ahí, hermano, la misericordia de Dios en la preservación del linaje de David, porque Dios le prometió a David que sobre el trono de Judá no faltaría rey de su linaje, del linaje de David, de la tribu de Judá. Entonces, si mataban a todos los niños, ya no había linaje. Se acababa el linaje. Pero la misericordia de Dios aparece, hermano, en el momento preciso, en el momento exacto de la vida. La misericordia de Dios se manifiesta cuando menos lo esperamos. La misericordia de Dios se extiende cuando menos, hermano, pensamos que se va a manifestar. Alguien decía el día de ayer: cuando la noche es más oscura, es porque ¿qué? Es porque va a amanecer.
Así que cuando nosotros, hermanos, nos sentimos en esa oscuridad, esas tinieblas, hermanos, aleluya, a veces tomamos decisiones ahí, en el preciso momento del ojo del huracán que estamos pasando. Tomamos decisiones, aleluya, nos quitamos, dejamos, abandonamos, aleluya. Cuando Dios dice, espera un poquito, tus tinieblas van a desaparecer porque va a brillar la luz. Viene el amanecer. Cuando más oscura es la noche es porque está a punto de amanecer. Y ahí en esa historia, hermano, donde la malvada Atalía asesinó a todos los hijos, aleluya, herederos del trono, dice que aparece ahí una mujer, hermano, llamado Josabed, esposa de Joiada, y esconde al niño más pequeño. Diga conmigo, tenía 1 año. Ay, 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 tenía 1 año. Ay, oiga, hermano, porque las cosas de Dios, aunque parecen pequeñas, ay, Dios mío, las cosas de Dios, aunque parecen pequeñas en un inicio, diga conmigo, aleluya, aunque se ve pequeño, aunque se ve que parece que no es nada, pero la gloria de Dios crecerá sobre ese propósito que Él ha dicho para tu vida, cuando tú le eres fiel a Dios y permaneces esperando hacer la voluntad de Dios. Y mire, hermano, dice la historia que escondieron al niño. Era el único que quedó. Todos los hermanos de Joás los mataron. Todos los hermanos de Joás los asesinó la malvada Atalía. Y dice la Biblia que escondieron al pequeño Joás por 6-7 años, escondido en el templo del Señor. Aleluya. Y me impacta porque dice la historia que cuando este niño llegó a cumplir la edad de 8 años, por eso es que cuando usted ve en la Biblia los registros de los reyes, usted encuentra a Atalía reinando. Y muchos comentaristas la identifican como la usurpadora. No es la novela que se tiraba, hermana. Ándele. No es la novela que se tiró, es la usurpadora. En la escritura, donde la Biblia registra que por 6 años usurpó el trono del Señor, del linaje de David, aleluya, de Judá, de Jerusalén. Ahí usurpó el trono por 6 años. Ella pensaba que había exterminado al linaje de David y que ella sería la reina, aleluya. Pero el niño cumplió 8 años. Diga conmigo, es que mi promesa está creciendo, es que lo que Dios ha prometido a mi vida está creciendo, aleluya, está dando fruto, se está manifestando, está habiendo algo sobrenatural. Oh, bendito el nombre del Señor. Y dice entonces, hermano, la escritura, que a la edad de 8 años, Joiada, que fue el instructor, que fue el mentor, que fue la persona que le enseñó al niño desde pequeño la ley de Dios, los caminos del Señor, dice que lo saca a la luz del pueblo y lo visten con las ropas reales, le ponen una corona, le ponen el manto real y comienzan a gritar: viva el rey de Israel, viva el rey de Judá, viva el rey de Jerusalén, aleluya. Y cuando Atalía, hermano, se entera, ella grita: traición, traición. Era un golpe de estado. Era un golpe de estado. Ahí, hermano, aparentemente. Pero ahí había alguien que estaba usurpando el trono. Aleluya. Y entonces viene esta mujer y los manda a matar. Pero acá, hermano, ya el pueblo se había ido en pos de Joás, porque ellos sabían que la promesa que estaba sobre el pueblo, ellos sabían que tenían un rey, aleluya, ellos sabían, alabado el nombre del Señor, que pertenecían a un rey dirigido por Dios. Aleluya. Y usted no sabe el tiempo que esta mujer gobernó Judá. Dice la Biblia que introdujo tantos baales, hermano, como usted no tiene idea. Que casi dice que la adoración a Jehová desaparece.
por causa de esta decisión. Por causa de esta decisión. Entonces, la historia dice, hermano, que esta mujer quiere esconderse, corre al templo y dicen, ¿sabe qué? Mátela, Joiada, dala el mandato que la asesinen, que la maten, y la mataron. Y pudiéramos nosotros decir, ahí se terminó el mal. Pero yo ya te dije desde el principio que nosotros somos los que decidimos. Aleluya. Y aquí es donde usted y yo nos ponemos tristes, porque a pesar de todo lo bueno que pasó con Joás, a pesar de todo lo que se hizo para con él, a pesar del esfuerzo que Dios hizo, usando personas, moviendo piezas, poniendo todo, hermano, para que ese rey subsista, la Biblia dice que cuando Joás fue grande, se apartó de los caminos del Señor. Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis, porque cuán importante es que usted y yo, hermano, que usted y yo desarrollemos convicción. Espérenme, déjeme repetirlo de nuevo. Cuán importante es que usted y yo desarrollemos fe propia, fe genuina, fe verdadera. Es bueno tener mentores, es bueno tener gente que nos disipule, pero si tú no desarrollas una fe, hermano, propia, personal, si tú no tienes convicciones propias, oye, la Biblia dice que cuando muere Joiada, Joás se aparta de los caminos del Señor. Comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque ya no estaba el mentor, ya no estaba el que lo dirigía, ya no estaba el que lo llevaba a la presencia de Dios, ya no estaba aquel que le hablaba la palabra, aquel que lo instruía en la palabra. Por eso, hermano, es importante desarrollar fe propia, porque así que el día que tú y yo nos encontremos solos, tu fe te sostiene, tu fe te levanta, tu fe te mantiene de pie. Aleluya. La convicción del temor a Dios estará donde quiera que tú estés. Estés en China, hermano, te vayas a Japón, tú seguirás adorando al Dios vivo. Estés rodeado de idolatría, tú adorarás al Dios vivo, porque desarrollaste una convicción propia, una convicción personal. Aleluya. Oiga, qué impresionante. Y con esto quiero decirle, hermano, que es tan hermoso tener personas que lo enseñen a uno. Porque yo en mis principios Dios me puso a una hermana que todo el tiempo me enseñó por un año, hermano. Por un año, pastor. Estuvo detrás de mí, enseñándome, discipulándome, llevándome a la oración, enseñándome lo que es vigilar en la presencia de Dios, enseñándome a buscar la presencia de Dios. Pero llegó el momento en el que el Señor me dijo: te la quito, te la quito. Ay, hermano, aleluya. Un año viendo yo a una mujer que admiraba con todo mi corazón, porque yo veía en ella la presencia de Dios. Yo la veía, hermano, como una mujer de verdad, metida en la presencia del Señor. Y yo decía siempre: yo quiero ser como ella es. Yo quiero ser como ella. Yo quiero buscar a Dios como ella lo busca. Yo quiero experimentar la presencia de Dios como ella la experimenta. Pero un día Dios me dijo: te la quito. Ay, Dios mío, hermano. Y comenzó Dios a cortar un poquito ese vínculo. Cuando yo vengo a ver, la hermana Dios la llama al ministerio. Y en el ministerio, hermano, el diablo la hace caer. Y cae, hermano, de una manera que hasta el día de hoy, lo digo con mucha tristeza de mi corazón, no ha podido levantarse para volver a los caminos del Señor. Y entonces, ¿qué te quiero decir, hermano? Que cuando nosotros no desarrollamos una fe personal, tú vas a ver gente, tú vas a mirar personas, tú vas a observar aquí, vas a observar allá, y vas a decir: oh no, para ser creyente como aquel mejor no, oh para caminar como aquel camina mejor no. No, hermano, tú y yo tenemos el compromiso como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad
responsabilidad como hijos de Dios de ser leal a su presencia, de ser creyente, que le busquemos en espíritu y en verdad, sin que nadie nos esté impulsando a nosotros hacerlo. Oye, hermano, aleluya, porque aunque siempre tendremos nuestros mentores, nuestros maestros, hasta el día de hoy, yo puedo decirlo con toda libertad, mi mentor pastor siempre ha sido el pastor Guzmán, el que usted conoce, el obispo, el reverendo. Y aprendo muchas cosas de él y me inspiro con la vida que él vive, con la fe que él desarrolla, pero su fe de él no me sostiene a mí. Su fe de él, hermano, no me va a salvar a mí. Su fe de él, aunque es inspiradora, aleluya, yo tengo que desarrollar mi propia fe. Yo tengo que tener mi propio fundamento. Yo tengo que caminar conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que el siervo del Señor nos ha enseñado a nosotros, porque no hay otra. Entonces, si nosotros observamos, no lo quiero decir, pero observamos, hermano, probablemente a usted un líder lo trajo a los pies de Cristo, o un hermano, no vamos a decir líder, un hermano lo trajo a los pies de Cristo, aleluya. Pero usted observa su vida, usted ve, hermano, que probablemente ya ni está en la iglesia, hermano, aleluya. Pero no ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en Dios. Desarrolle su fe propia, desarrolle convicción, aleluya, para que así el día, hermano, cuando llegue el día malo, como dice la escritura, a tu vida, hermano, mira, cuando llega el día malo a tu vida, muchas de las veces estaremos solos, pastor. El día malo llega sin decir aquí va, sin dar aviso. El día malo llega a la vida de uno, aleluya. Y en ese momento, muchas de las veces te encontrarás solo. Pero las decisiones que tú tomes, las convicciones que hayan acá dentro del corazón, te harán decir: ahorita no la estoy pasando bien. Sé que la tormenta no me deja observar más allá de mis ojos, pero mi convicción está puesta en Dios. Aleluya. Hubiese desmayado, dice la escritura, si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hubiese ya desmayado, hubiese ya sido destruido, pero como todavía sigo creyendo en la bondad de Dios, porque mi convicción está acá dentro de mi interior. Mi identidad me la ha dado Cristo, mi identidad me la da su presencia, mi relación en comunión con Él es la que me hace estar firme. Es la que me hace estar de pie. Por eso es que dice, después de haber pasado por el día malo y de haber acabado todo, está firme. Está firme porque tiene convicción. Murió Joiada y Joás, diga conmigo, se perdió. ¿Por qué se perdió? No, pregúnteme por qué. Porque no tenía convicción, no había desarrollado una fe propia. A veces dependemos de la fe del pastor y decimos que el pastor ore por mí, que el pastor interceda por mí, hermano. Y cuando tú y yo vamos a introducirnos a la presencia de Dios y vamos a pelear la batalla y vamos a arrebatar las cosas que el diablo quiere robarnos. El diablo se mete a la casa, al hogar, pero a veces nosotros, hermanos, estamos, pastor, puede venir a orar, y no es que eso sea malo, no me malentienda, pero vamos poniendo puntos, porque hay momentos en los que su pastor puede ir a orar a su casa. Eso es válido y legal, pero hay momentos en los que tú y yo, ay Dios mío, tú y yo decidimos y decimos: aquí no va a entrar el diablo.
Aquí no se va a meter a destruir mi casa. Aquí yo me paro firme. Aleluya. Aquí yo detengo lo que no está bien. Aquí yo soy la autoridad. Aquí yo soy el que mando. Aleluya. Los padres, hermanos, son los que tenemos autoridad de parar las cosas que no están bien. Con la autoridad que Dios le ha dado, las decisiones, hermanos. Porque tenemos autoridad de Dios. En una ocasión, hermano, cuando mi esposo no se había convertido al Señor. Ay, Dios mío. No me veas, pastor. Aleluya. Hermano, llega ya bien campante a la casa de su hermana. En la casa de su hermana se acababa de convertir. Celebraban una célula en la casa de la hermana. Y el pastor llegó contento porque dijo: mi hermana que me ama mucho, una de mis hermanas más pequeñas, aleluya, sino que la más pequeña, dice, ella siempre me aprecia y me recibe bien en su casa, aleluya. Y ese día llegó. Me voy a agarrar este hermano, me lo presta. Ese día llegó así. Usted sabe lo que venía aquí, ¿verdad? Usted sabe lo que había debajo del brazo y no era una Biblia. Aleluya. Venía el pastor, hermano, que aquel tiempo no era pastor ni era convertido al Señor. Llegó a la casa de la hermana, le tocó la puerta y traía un regalito, una sorpresita, hermano, de 6 botellas, si no es que de 12 o 24, yo no sé. Aleluya. Pero se paró a tocar la puerta de la hermana y la hermana recién convertida, hermano, con el amor de Cristo en su corazón, celebrando células, convirtiendo alma para Cristo en ese hogar, en esa casa, aleluya. Y llega el pastor, toca la puerta y la hermana abre con una sonrisa grande, pero cuando le vio algo debajo del brazo, se le fue la sonrisa. Ay, Dios mío, se le fue la sonrisa y lo miró de arriba abajo y le dijo: hermanito, tú sabes que yo te amo mucho, ¿verdad? Y él le dijo: claro, yo sé, porque por eso es que yo te vengo a ver, porque yo te conozco y sé que tú me amas tanto que tarde estás para ya abrirme la puerta y que yo entre para tu casa. Y cuando él iba a dar el paso, hermano, ella se paró firme en la puerta. Ay, Dios mío. Ella se paró firme a la puerta. Y se paró agarrando su puerta y le dijo: hermanito mío, tú sabes que yo te amo mucho. Le volvió a repetir y él le dijo: sí, yo sé que tú me amas. Y le dijo: pero tú sabes que nos hemos convertido a Cristo, aleluya, y lo que tú traes ahí, eso ya no es. Hay alguien entiende. Lo que tú traes ahí, eso ya no entra más en la casa mía. Eso ya no es bien recibido en este hogar, porque la presencia del Espíritu Santo mora en este lugar. Ay, 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 hermano. Aleluya. ¿Sabe por qué el diablo se mete a nuestras casas? No, pastora, usted iba bien con la anécdota, pero ay, 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 hermano, ¿sabe por qué? Porque no ejercemos la autoridad. No ponemos la autoridad que Dios nos ha dado. Y bueno, quisiera contarle lo demás, ¿verdad? Por ahí hubo un año entero, si no es que más, donde el pastor no tuvo más comunicación con su hermana. Aleluya, alabado el nombre del Señor. Pero déjame decirte que lo que el diablo quiere hacer para mal, ay, Dios mío, lo que el diablo quiere hacer para mal, el Señor siempre lo tornará para bien. Y déjeme decirle que esa experiencia impactó tanto el corazón del pastor. Ay, 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 que vino Dios trabajando en el corazón de ese varón, porque dijo: hay una mujer que no compromete su convicción. Hay una casa en la que no se comprometen las convicciones. Ay, 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 ay. Somos arquitectos del propio destino. Yo decido hoy cómo le sirvo. Yo decido hoy lo que hago. Joás decidió apartarse de Dios cuando le habían instruido.
se apartó de Dios. Hermano, y la Biblia nos dice que Josías reinó también a la edad de 8 años. Ay, ay, ay. Pero esa historia, hermano, esa sí nos produce felicidad. Aleluya. Porque él creció, hermano, con convicciones propias. Él creció, hermano, desarrollando fe en el Señor. Él creció, aleluya. Y cuando escuchó hablar de ese Dios poderoso, él comenzó a buscar a Dios. La Biblia dice que cuando Josías tenía la edad de 16 años, comenzó a buscar a Dios. Porque los primeros años, hermano, usted sabe, había tal vez hay un consejero, alguien. Pero cuando él cumplió 16 años, eso no es un número, es algo que nosotros tenemos que buscar a Dios de manera personal. Esto no es esperar a que haya una vigilia. Cuando esté la vigilia, busco a Dios. Cuando esté el culto, cuando oren los hermanos en unidad, ahí estaré buscando a Dios. No, yo busco a Dios en mi lugar secreto. Yo busco a Dios en mi cuarto secreto. Aleluya, ahí solo, y yo y la presencia de Dios, solamente él y yo, teniendo una comunión personal. Aleluya, ahí es donde se forman los verdaderos creyentes. Y dice la Biblia que Josías, hermano, cuando él comienza a tener conciencia, comienza a buscar a Dios. Y cuando tú buscas a Dios, oye, hermano, cuando tú buscas a Dios verdaderamente, genuinamente, algo grande comienza a suceder dentro de tu interior. Algo grande comienza a pasar dentro de tu ser. La transformación de Dios comienza a hacer un efecto dentro de nosotros. Porque ahí es Dios que te está formando. Tú decides, yo busco a Dios hoy, Dios te forma. Yo busco a Dios mañana, Dios te forma. Yo busco a Dios pasado mañana. No es que lo busqué hoy y dentro de un mes vuelvo, aleluya, sino que una relación personal todos los días, constancia en la presencia de Dios, me van a hacer de mí un creyente estable, un creyente firme, aleluya. Por eso es que la Biblia dice: caerán 10,000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Aleluya, porque has desarrollado, diga conmigo, convicción. Convicción. Entonces dice la Biblia que Josías, hermano, empezó entonces, aleluya, a buscar a Dios. Y en su búsqueda a Dios comenzó a haber una transformación dentro de su interior. Aleluya. Es como aquella persona que cuentan por ahí, que aquel esposo de hogar, hermano, un día en la iglesia, un día en aquella campaña, se convierte al Señor. Y aquel hombre llega a su casa y comenzó a ver las cosas diferentes y dijo: ¿por qué esa pared está toda rayada? ¿Por qué está toda descarapelada? ¿Por qué ese piso está así? Y comenzó a ver las cosas distintas, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios te hace ver lo que Dios te hace ver lo que no está bien. Dios te hace mirar y observar las cosas que no están correctas delante de la presencia de Dios. Y cuando Josías vio, hermano, sale, hermano, a ver el pueblo, el reino de Judá, Jerusalén, y ve, hermano, que en una esquina un lugar alto, en la otra esquina otro lugar alto. Eso lo llama la Biblia cuando dice que había una imagen. Dice que ponían imágenes en los lugares altos, porque los antiguos pensaban que mientras más alto, ahí estaba Dios. Y decían: en ese lugar que está alto, vamos a poner una imagen
y ponían una imagen. Y cuando Josías tuvo el encuentro con Dios, salió a Jerusalén y comenzó a ver un lugar alto aquí, un lugar alto allá, otra estatua aquí, otra estatua allá, aleluya. Y dijo: ¿qué es todo eso? Vayan y derriben esas estatuas, vayan y quiten esos altares, aleluya, que no agradan la presencia de Dios. Vayan y destruyanlos, vayan y derríbenlos, aleluya. Porque dice que todo comienza por casa. Entonces, cuando tú te conviertes al Señor, tú comienzas a arreglar tu casa. Por eso que vemos, hermanos, que cuando vienen al camino del Señor y tal vez vienen viviendo en unión libre, hermano dice: pastor, me quiero casar. Ay, 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 aleluya. Y ese es el gozo más grande que experimentamos los pastores cuando vemos, hermano, la transformación en los corazones, en la vida, y comienzan a decir: queremos arreglar nuestra vida delante de Dios, queremos estar bien delante de los ojos de Dios. Ahí hay transformaciones, hermano. Ahí se está forjando un destino, aleluya. Se está haciendo el arquitecto de su propio destino, porque está decidiendo servir a Dios y no seguir viviendo como antes. Y aquí, qué maravilloso. Entonces Josías comenzó a ver los lugares altos y dijo: derriben esas estatuas. Y comenzó a hacer la reconstrucción en el templo, la remodelación. Hacía mucho tiempo que no se celebraba la Pascua. Hacía mucho tiempo donde ya no llegaban los adoradores al templo. Hacía mucho tiempo donde ya no se adoraba en espíritu y en verdad, aleluya, en la presencia de Dios. Y dijo Josías: no, la casa de papá tiene que estar bonita, la casa de papá tiene que estar bien. Comenzaron la remodelación. Y dice la Biblia, hermano, que cuando están en esa remodelación encuentran uno de los libros de la ley. El sacerdote Hilcías mira ese libro y va y se lo muestra a Josías. Y lo lee en la presencia de Josías. Hermano, dice la Biblia que Josías rasgó sus vestidos. Hermano, tenía 20 años, pero rasgó sus vestidos. Se cayó postrado ante la presencia de Dios, aleluya, y clamando al Señor en arrepentimiento y diciendo: Señor, te hemos fallado. Señor, el pueblo entero te ha fallado, aleluya. Pero él era arquitecto. Él estaba forjando su futuro. Él estaba forjando algo, aleluya. Y mira, hermano, cuando tú y yo comenzamos de casa, hermano, eso tiene que impactar nuestros alrededores. Eso tiene que impactar. Y Josías no se conformó con arreglar su casa. Él dijo: vamos al pueblo, vamos a hablarle al pueblo, que nos lean la escritura delante de todo el pueblo. Y dice la Biblia, hermano, que comenzaron a leer esa palabra que habían encontrado. El pueblo cayó postrado. Oye, hermano, porque ante la presencia de Dios, aleluya, toda rodilla se doblará y toda lengua ha de confesar que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y dice entonces la Biblia que el pueblo entero hizo pacto con Dios de no apartarse a derecha ni a izquierda. Y todos los años que Josías vivió, diga conmigo, el pueblo hizo lo recto ante los ojos de Dios. Ay, 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 yo no sé si alguien puede darle un aplauso fuerte al Señor, aleluya, y gritar conmigo: yo soy el que formo, yo soy el que decido hoy mi presente para que mi futuro sea un futuro victorioso y un futuro vencedor. Porque tenemos varias opciones. Mire, porque yo le decía que estas historias, las dos, tienen algunas similitudes. La Biblia registra que tanto Joás como Josías tenían antecesores impíos. Si usted lo leyó ahí, la abuela era, hermano, el espíritu de Jezabel, hermano, introducido en esa mujer. Entonces, el hijo de Atalía también era impío. Aleluya.
Joás fue el que hizo lo recto delante de los ojos de Dios cuando vivió Joiada. Se murió Joiada y él se aparta de Dios. Pero Josías también tenía antecesores impíos. La Biblia dice que el abuelo de Josías era Manasés. Hermano, cuando yo vengo a estudiar quién es Manasés, rey de Judá, los comentaristas me dicen, y la Biblia registra, que Manasés fue el peor de los reyes que tuvo Judá. Fue el peor de los reyes. Introdujo, hermano, aleluya, los Baales. Y no solamente eso, dice que fue uno de los reyes, o fue el rey que pasó por el fuego a su hijo, a sus hijos. Y eso usted sabe que era abominable delante de los ojos de Dios. Un antecesor impío. Ay, ay, ay. ¿Y a dónde te llevo con eso, hermano? Que a veces nosotros venimos de antecesores, o los que nos precedieron a nosotros, hermano, no eran creyentes. No eran personas que temían a Dios. Nos enseñaron un camino incorrecto a muchos de nosotros. Nos hablaron, hermano, de tantas cosas menos de Dios. Aleluya. Nos instruyeron en tantas cosas menos en el temor del Señor. Aleluya. Pero aquí, hermano, aquí tú y yo decidimos. Porque yo me puedo conformar y decir: vengo de una madre iracunda. Vengo de una madre iracunda y yo soy iracunda. Yo me estoy poniendo de ejemplo, hermano, para que nadie se me ofenda, sino que yo puedo decir: yo vengo de una familia disfuncional. Yo vengo de una familia de ladrones. Yo vengo de una familia de personas que hicieron cosas terribles. Yo vengo de una familia que realizaron actos, hermano, terribles. Aleluya. Yo puedo conformarme a decir: es que ellos son así, yo también soy así. Aquel hijo de aquel hombre que era alcohólico, aleluya, él puede decir: mi padre era alcohólico, yo también soy alcohólico. Pero ese esposo o ese hombre tuvo 2 hijos, y uno dijo: oh, mi padre era alcohólico, yo también soy alcohólico. Pero el otro dijo: como mi padre era alcohólico, yo no decido, yo no decido ser alcohólico. Yo decido tener una vida distinta. Yo decido darle a los míos una vida diferente. Yo decido darle a los míos un futuro distinto al que yo tuve. O sea que entonces nos podemos acomodar y hacernos las víctimas. Ay, Dios mío. Dicen por ahí la víctima. ¿Cómo dice la mujer? El víctimo. Se puede hacer el víctimo. No podemos hacer los víctimos y decir: pues es que así a mí me enseñaron. Es que así yo vi, así yo sufrí, así yo padecí, así fue lo que aprendí. O puedo decidir: yo no quiero eso, yo no quiero esa vida, yo no quiero darle a los míos la vida que me dieron a mí. Yo quiero decidir hoy de una manera distinta. Josías se paró a la brecha y dijo: mi abuelo fue malvado, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Mi padre hizo cosas impías delante de los ojos de Dios, pero él decidió: yo voy a hacer lo recto, yo voy a hacer lo correcto, yo voy a hacer lo que agrada a Dios, yo voy a hacer, aleluya, lo que Dios ha dicho. Porque de todos nosotros descansa una promesa. Dele un codazo al que está al lado suyo y dile: aunque tú no creas sobre tu vida, sobre ti, ay, hermano, descansa una promesa. Sobre ti, sobre mí descansa una promesa. Usted sabe que en la Biblia registra, hermano, que hubo un profeta en el tiempo de Jeroboam, que le fue a profetizar y le dijo: vendrá un hombre, rey de Judá, llamado Josías,
que va a quemar los huesos de tus sacerdotes en el altar que tú levantaste para Baal. Hermano, eso fue profetizado, hermano, cientos de años atrás. Ay, ay, ay. Hermano, ¿estás entendiendo eso? Sobre ti hay una promesa. Dios ha dicho: este será mi hijo, esta será mi hija. Aleluya, lo llevaré a mi propósito, lo encaminaré hacia donde yo he dicho. Aleluya. Pero aunque la promesa está, tú y yo decidimos. Tú y yo decidimos. Somos los arquitectos de nuestro propio destino. Aleluya. Y quiero terminar con esto. Si los músicos me pueden acompañar. Aleluya. Somos los arquitectos de nuestro propio destino. Ya te dije, podemos nosotros decidir acomodarnos y hacernos las víctimas y buscar culpables. Es que yo me comporto así porque yo fui herido por mi familia. Yo me comporto así porque eso aprendí de mis padres. Yo soy como soy porque eso fue lo que viví en un entorno disfuncional. Puedo decidir quedarme con el dolor o pararme a la brecha y decir: hay una promesa sobre mí. Hoy decido romper con todo vínculo del pasado. Yo decido romper con toda maldición generacional. Yo decido quebrantar todo lazo del diablo que ha caído sobre mi familia, sobre mi casa, sobre los míos. Yo decido cómo hoy forjaré mi presente para que mi futuro sea un futuro victorioso. Porque ya te dije, tú y yo no somos víctimas, ni tampoco somos sobrevivientes. Porque decimos somos sobrevivientes de lo que nos ha pasado. La Biblia a mí me dice que tú y yo somos más que vencedores. Ay, ay, déjeme repetir eso. La Biblia a mí me dice que ni soy víctima ni soy sobreviviente. Soy más que vencedora en Cristo Jesús. Aleluya. El que me escogió, el que me apartó, el que me redimió, el que rompió mi cadena, el que dijo: tú ibas para un destino. Aleluya. Pero aquí tú lo cortas si tú quieres. Aquí tú se quebrantas si tú lo decides. Aquí se rompe si tú lo abrazas y lo crees. Tú y yo decidimos. Entonces, voy a terminar con esta reflexión que tal vez usted la ha escuchado. Pero esta reflexión dice que era una hija con su padre. El padre era cocinero. Y dice que la hija estaba pasando por una aflicción muy grande. Estaba pasando por un proceso muy difícil. Y viene ella a pedirle consejo al padre y le dice: papá, ¿qué puedo hacer en esta situación? Yo no puedo cambiar nada de lo que está sucediendo en mi entorno, a mi alrededor. No tengo la capacidad de decidir lo que está sucediendo a mi alrededor. Y el padre viene y le dice: ven, te voy a enseñar. Y puso 3 ollas en la estufa y puso a hervir agua. Y a cada olla que estaba hirviendo en su punto exacto de la ebullición, decimos nosotros, viene el padre y trae y coloca algunas cosas dentro. Y a la primera ollita hirviendo le puso zanahoria. A la segunda ollita hirviendo le puso un par de huevos. Y a la tercera ollita hirviendo le puso café. Y él viene y le explica y le dice: mira, el proceso tuyo es esta agua hirviendo. Ese es el proceso tuyo. Tú no puedes cambiar eso. Tú no puedes cambiar eso. Pero le dijo: estas cosas que yo estoy introduciendo en cada olla representan tu corazón, representan tu interior. Y dice: la zanahoria, ¿cómo es antes de echarla al agua hirviendo?
es dura. Y como se vuelve cuando cae en el agua hirviendo, se ablanda, se despedaza. Y le dice el Padre: así hay muchos corazones que son fuertes, a la apariencia son fuertes, pero cuando pasan por un proceso se desquebrajan y desaparece la identidad. Y dijo: el huevo, por el contrario, a su apariencia interna es blandito, pero cuando entra al proceso que representa el agua hirviendo, dice, se pone duro. Así hay muchos corazones que siempre han sido tiernos, siempre han sido buenos, siempre se han abierto para todos, pero cuando pasaron un proceso que los hirió, que los lastimó, un proceso, hermano, que ellos no pudieron detener, pero que vino a destruir su interior, el corazón se puso duro y dice: ahora cierro la puerta, ya nadie me daña. Ahora ya el corazón se volvió de piedra, ahora es un corazón duro. Pero esa misma agua que ablandó la zanahoria y que endureció el huevo, le vino a dar sabor al café. Ay, alguien entiende eso. Las cosas de tu exterior no las puedes cambiar, pero tú decides cómo las percibes. Tú decides cómo actúas frente a aquella situación. Tú decides, aleluya, cómo eres frente a aquella situación que está pasando sobre tu vida, porque somos arquitectos de nuestro propio destino. Puedes ponerte sobre tus pies en esta hora. Oh, aleluya. Cerrar tus ojos, levantar tu mano. Y si tú quieres correr a este altar, lo puedes hacer. Toma a alguien de su mano y tráelo a este altar. Aleluya. Y dile: tú y yo somos los arquitectos de nuestro propio destino. Tú y yo decidimos en el hoy cómo será nuestro mañana. Tú y yo actuamos conforme a la promesa de Dios, o tú y yo actuamos conforme a lo que el diablo quiere hacer en nuestras vidas. Yo no sé tú, aleluya, pero yo le creo a Dios. Dios es fiel, Dios es real, Dios es poderoso. No te dará más allá de lo que tú puedes resistir. Dios no enviará, aleluya, la prueba sin que envíe juntamente la salida. Dios no enviará algo que tú no puedas soportar, porque Él es el Dios que te conoce, Dios de misericordia y de poder. Pero que en medio de todo te dice: decide por mí, decide por lo que yo quiero hacer contigo. Decide por el plan y el propósito mío para con tu vida. Decide. Alguien que pueda adorar a Dios, alguien que le pueda decir al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, te lo rindo, te lo entrego. Eso es Dios Todopoderoso. Bendiga a su hija, Señor. Sígala llenando de su presencia, invistiéndola de poder, de autoridad. Aleluya. Porque ella es la columna que Dios levanta en medio de su casa, el eslabón que el Señor pone. Oh, aleluya. Para que vengan a los pies de Cristo aquellos que han de ser alcanzados, aquellos a los cuales el Señor ha prometido. Eso es, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El propósito tuyo se cumple en la vida de ella, Señor, para gloria de tu nombre, para honra de tu nombre. Eso es, agárrate de la mano de Dios. Oh, amada mía, agárrate de la mano de Dios y dile: Señor, yo te creo, Señor. Yo sé lo que tú has dicho, yo sé lo que has prometido. Oh,
no desmaye, su fe no desmaye. Padre, en el nombre de Jesús, dale fuerzas nuevas en esta hora. Fortalece, Señor amado, sus manos, fortalece sus rodillas. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Señor eterno, oh Dios poderoso, haga la obra.